Muy buenos días, soy Tatiana Rico, estudiante de Pedagogía Infantil y el día de hoy quiero presentarles los lineamientos curriculares para el preescolar o la educación inicial. Entonces, estos lineamientos eh, inician presentándonos la educación del preescolar como el primer nivel de la educación formal. Es decir, que aquí es donde el ser humano inicia sus primeros pasos en lo que es el tema educativo. Para ello, el currículo dentro de las instituciones debe estar formulado bajo las dimensiones del desarrollo. Esas dimensiones las veremos más adelante. Dentro del proceso educativo de los niños se debe tener como vital importancia la exploración, la observación y la experimentación. Al ser la primera etapa del desarrollo del ser humano, él está conociendo todo lo que lo está rodeando y por eso el preescolar es una etapa para observar y experimentar y conocer ese nuevo mundo al que pues está abordando o está llegando cada niño. Entonces, se nos habla de una libertad del pensamiento, donde el niño se reconoce como sujeto dentro de un colectivo, como miembro de una familia, de una comunidad educativa, dentro de una sociedad, y por lo tanto, dentro de esta genera sueños, genera nuevas creaciones que le van a permitir desarrollarse a lo largo de su vida. Se deben establecer relaciones de interdependencia y participación. Entonces, es la etapa donde se le motiva a los niños a participar, a trabajar en equipo, a tener un pensamiento crítico y a explorar el mundo que lo está rodeando. De aquí que el docente debe favorecer el aprendizaje de los niños, la sociabilidad y la equidad. El aprendizaje frente a los temas que empieza a abordar le está, como lo estamos mencionando desde el principio, le está presentando un nuevo mundo al ser humano. Entonces, le está presentando todas las dinámicas del conocimiento y le está presentando a otros seres como él que van a interactuar con él. Entonces, hablamos de la sociabilidad y de la equidad bajo el respeto y el compromiso para con cada estudiante. Entonces, tenemos el marco de referencia que es bajo la Constitución Política y la Ley General de Educación. Se nos habla de unos recursos dentro de los cuales el principal es el juego partiendo desde el juego simbólico y el juego de roles, donde el niño a través de este juego empieza a establecer sus dinámicas de relación con los demás. Entonces el juego simbólico es cuando el niño empieza a reemplazar los objetos que tiene a su alrededor para poderle explicar a los demás cuál es su percepción o qué es lo que está conociendo del mundo. Entonces empieza a utilizar los objetos para mostrar qué es un carro o para qué sirve, por ejemplo, el estetoscopio cuando utiliza el de escuchar el corazón. Entonces, de esta manera el niño empieza a representar lo que él ve en su entorno y se empieza a interesar por la educación. Y el juego motor, que es indispensable para que el niño se desarrolle correctamente. Entonces, es aquí donde el niño empieza a interactuar, a correr, a saltar, y que va muy de la mano con las dimensiones que ya vamos a empezar a observar. Entonces, para ello se nos plantean unas actividades, o bueno, las actividades que el docente debe plantear deben cumplirse bajo la armonía de los procesos y el nivel cognitivo, social y emocional. La etapa del preescolar se da desde el prejardín, jardín, transición. Y es de los 3 más o menos hacia los 5 años. Entonces, en esta etapa, el docente debe buscar las actividades acorde a cada nivel y garantizar que el niño evolucione en ese proceso de formación. Entonces, por eso se debe tener en cuenta el nivel cognitivo, el nivel social y emocional de los niños. Las actividades que proponen, que sí, que de cada docente deben ser propositivas, es decir, que deben motivar al niño a que busque, pregunte, indague, proponga y ejecute.
Es muy común ver en la educación, sobre todo el preescolar, que se plantean actividades simplemente para que el niño eh, resuelva de acuerdo a como lo quiere la maestra. Entonces la maestra le dice, este es el círculo, y el niño lo tiene que dibujar tal cual como lo quiere la maestra y con el color que ella lo pide y de estas maneras, siguiendo ciertas pautas, pero no se le lleva a la exploración. Entonces, por eso la invitación que nos hace el documento de los lineamientos es precisamente a que lo que el docente plantee lo lleve a que el niño indague más allá de lo que le están presentando y genere esas relaciones entre lo que está conociendo, lo poco que él ha visto y genere nuevas ideas, nuevo conocimiento para poder que más adelante no vaya a tener problemas dentro del proceso educativo. Bajo estas condiciones nos habla de unos principios, el principio de integridad, de participación y la lúdica. Integridad, entendiendo que el niño no se ve desde solo la dimensión cognitiva, que ya la vamos a ver más adelante, sino que el niño eh, tiene todos los componentes, se deben integrar precisamente, se deben articular para que el niño funcione mejor. Entonces, todo lo que el docente plantee dentro del aula debe estar encaminado para que el niño se forme de manera integral, sea una excelente persona y empiece a dar cuenta de la buena formación que está recibiendo. La participación, ya que los niños entonces empiezan a interactuar con otros de su edad y empiezan a generar esos lazos o esas dinámicas de sociedad a las cuales se van a enfrentar más adelante. Y la lúdica, porque definitivamente el proceso de aprendizaje en los del nivel del preescolar sobre todo, y bueno, en casi todos es por medio del juego. Entonces, si yo no planteo una clase dinámica, una clase pues dinámica con una finalidad, simplemente el estudiante se va a aburrir, el niño se va a aburrir y no va a poder aprender lo que se espera que aprenda. Entonces, aquí interviene la lúdica o que no se entiende solo como el juego por el juego, sino eh, como las actividades que se plantean para que el niño explore e indague precisamente, como lo veníamos mencionando. Sí, seguimos con las dimensiones del desarrollo, que son las que hemos trabajado. Entonces, todos los lineamientos curriculares tienen en cuenta dichas dimensiones. Las dimensiones del desarrollo nos hablan primero de la dimensión socioafectiva. El niño va a iniciar esa etapa de conocimiento o de desarrollo con los de otros niños, con la sociedad y las dinámicas de comportamiento. Es por ello que empieza a conocer el colegio, luego entonces conoce la familia, la sociedad que lo rodea, el municipio donde vive o la ciudad en donde vive, los departamentos, el país al que pertenece y también establece algunas relaciones frente a los oficios y ocupaciones eh, dentro de la sociedad. Entonces, es aquí importante, uno de los temas importantes es precisamente el de las profesiones, donde el niño establece no solo el que quiere ser cuando sea grande, sino el niño da cuenta de lo que él está viendo, de qué es lo que él está aprendiendo dentro de esta sociedad. Y eso le va a permitir favorecer su comunicación. Entonces, uno de los temas trabajados en esta dimensión es el tema de las profesiones. La dimensión cognitiva da cuenta de todas estas estructuras que el niño está formando eh, cognitivamente, es decir, todo lo que él está aprendiendo y que le van a ayudar más adelante para el pensamiento lógico y el pensamiento matemático. Entonces aquí tenemos la imagen de un niño jugando con fichas de Lego, porque precisamente son esas conexiones neuronales que establece el niño a través del juego que le van a permitir después resolver problemas como los problemas matemáticos que va a encontrar más adelante. Entonces, un niño que conoce muy bien los colores, que identifica las formas, que identifica los números, fácilmente se va a desenvolver más adelante con los problemas cognitivos que vaya a abordar, el pensamiento lógico.
Tenemos la dimensión corporal, donde el niño se reconoce a sí mismo, entonces reconoce su cuerpo, quién es, y también empieza a reconocer los cuidados que debe tener con ese cuerpo. Entonces, empieza a establecer los cuidados como los del lavado de manos, el cepillado de dientes, pero no solo se le suma a esto la dimensión corporal, sino también hablamos del cuidado físico. Entonces, en esta parte también se trabaja mucho la motricidad de los niños. Entonces, los juegos de saltar, correr, gatear, todo este tipo de estimulación física que le permite al niño eh, de cierta manera articular las funciones de su cuerpo y encontrar la funcionabilidad de cada una de las partes de su cuerpo, es donde va a potenciar pues el aprendizaje del niño. Encontramos la dimensión estética, que es la capacidad que tiene el ser humano para todo, para crear. Entonces, para sensibilizarse frente a lo que encuentra, frente al arte, frente a lo que ve y crear nuevas cosas relacionadas con el arte. Por eso coloqué la imagen de la niña con la pintura. Esta dimensión estética es la que le permite al niño recrear a través de la pintura, del uso de los colores, la percepción que está teniendo del mundo, la percepción del conocimiento. Es más fácil que un niño empiece a relatar lo que ve por medio de imágenes, por medio de sus emociones, que simplemente lo haga escribiendo en un cuaderno o bueno, va a ser mucho más fácil plasmarlo eh, por medio de sus dibujos y de sus creaciones. Tenemos la dimensión ética, que es la dimensión donde el niño establece los valores de comportamiento frente a la sociedad. Dentro de ellos, uno de los más importantes es el de la tolerancia o el respeto por los compañeros que están a su alrededor. Entonces, como el niño precisamente está generando esas nuevas dinámicas de comunicación con los demás, al conocer otros semejantes a él o iguales a él, entonces, precisamente aquí es donde la dimensión ética le permite establecer esas sanas relaciones, esas relaciones enmarcadas en el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, el cuidado del otro o el reconocimiento del otro. Entonces, tenemos aquí la dimensión comunicativa. En la dimensión comunicativa se trabaja toda la expresión del niño. Entonces, los niños en esta etapa precisamente están empezando a dar cuenta de lo que ellos ven y lo que ellos observan y conocen. Dentro de una de las clases que tenía con un docente decía que un niño que no habla del todo bien es un niño que no tiene de qué hablar. Entonces los niños, mientras más cosas conocen, más amplían su vocabulario y mejor va a ser su comunicación, tanto verbal como su comunicación no verbal. Entonces el niño da cuenta de lo que está viendo, de lo que está haciendo, y aquí es donde empieza a generar su interés por el aprender a leer o el aprender a escribir para poder transmitir eso que él está apreciando y que lo está asombrando. Entonces, finalmente tenemos la dimensión espiritual, que es la dimensión donde el niño se reconoce como un sujeto eh, que pertenece a este mundo, pero que tiene también algo de trascendencia. Entonces, reconoce un ser superior, no necesariamente eh, dentro de una religión, pero sí reconoce que hay algo que trasciende de él, que va ligado a sus emociones y que está con el respeto a lo creado, entonces el respeto por la naturaleza. Dentro de las temáticas que se trabajan, pues están muy ligadas al reconocimiento del espacio, a las nociones espaciotemporales, y un niño que reconoce muy bien dónde es su izquierda, su derecha, arriba, abajo, no va a tener después problemas de pronto de su escritura, o un niño que reconoce muy bien, como lo mencionábamos, los números, o que empieza a reconocer muy bien las formas y los colores, seguramente se va a desenvolver mucho mejor en el ámbito educativo. De aquí la importancia de ingeniar o de recrear espacios de aprendizaje
donde el niño se sienta a gusto y indague frente a lo que ve, no darle todo al niño, en términos coloquiales, no darle todo al niño masticado, es decir, no darle todo al niño resuelto para que el niño simplemente repita, sino que el niño indague de lo que lo está viendo, de lo que está observando y genere nuevos conocimientos. Es la invitación que nos hace los lineamientos curriculares. Dentro de mi experiencia como docente, trabajo con niños de transición y es importante el trabajo o la creatividad y la articulación que se hace entre lo cognitivo y estas lúdicas en el aprendizaje. Muchas veces los docentes en la educación o en el preescolar cometemos el error de simplemente generar los juegos o el baile por el baile, el juego porque los niños se entretengan, pero no recreamos ese pensamiento crítico de los niños o no proponemos dinámicas que lleven al niño a indagar, a pensar, a que entienda por qué es importante aprender a leer, por ejemplo, a que entienda por qué es importante saber los números, ¿sí? Si el niño no comprende estas dinámicas, simplemente se va a quedar con la actividad del juego, el juego que me hace la Miss y ya, y no va a trascender. Y cuando se enfrentan realmente a la parte educativa de los cursos, entonces se vuelve un proceso muy traumático cuando se enfrentan al llegar al grado primero y donde los colegios reciben o están todavía en una formación muy tradicional bajo unos eh, dinámicas muy tradicionales y el niño se tiene ya que sentar en un escritorio, mirar al tablero al profesor que le está enseñando, pues es aquí donde este proceso se hace traumático, porque no está ese proceso de experimentación como lo vimos al principio. Entonces, bueno, pues esto ha sido mi presentación el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por haberme escuchado.